A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Javier González Olaechea Franco, PhD en Ciencia Política, experto en gobierno y un reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Javier González Olaechea, muy amable como siempre. Gracias por la invitación, José. ¿Cómo está analizando, cómo está observando la situación que se presenta en nuestro país? Hoy hay manifestaciones, protestas, acciones de violencia en varios puntos del territorio nacional, ¿no? ¿Cómo está percibiendo la situación y cuál podría ser la salida? Lo que nos preguntamos día a día. Lo que se observa en primer lugar ante la comisión de varios delitos, como el bloqueo de carreteras y otros, es la ausencia del Ministerio Público, porque el Ministerio Público está en todo el país y en flagrancia se han hecho estos bloqueos, se han realizado estos bloqueos a través de varios días y que afecta a un derecho fundamental que es el de libre tránsito. De manera que allí nos está debiendo una acción inmediata del Ministerio Público. En segundo lugar, yo creo que resulta evidente la presencia boliviana en todos estos actos de violencia y de protesta, por lo cual, mediante un tuit, hoy temprano en la mañana, yo exhorté al gobierno a cerrar directamente las fronteras y a proceder a la captura de los vehículos que han ingresado con personas con apoyo boliviano, alimentos y demás. El cierre de la frontera boliviana perjudica ampliamente la economía de ese país porque lo ahoga. La única salida marítima que tiene Bolivia es una cesión, una facilidad que le ha otorgado el Perú a través de muchos años, generosamente, dicho sea de paso, y entonces si somos agredidos y nuestra integridad territorial, nuestra paz, está siendo, digamos, agredida, repito la palabra, por Bolivia, pues se le cierran las fronteras y se expulsa al embajador boliviano. Y no pasa nada en el sentido que Bolivia va a tener que reconsiderar todo su accionar, porque si no, toda su mercadería se va a podrir en territorio boliviano. En tercer lugar, en la toma de Lima, esa sola mención es una palabra que prácticamente es una captura, es una apología al uso de la violencia y al terrorismo. Hay mucha gente que son terroristas y violentistas y otros que marchan porque consideran que tienen justos reclamos, y por cierto que los hay. Pero la violencia debe ser afrontada con el uso legítimo de la fuerza. Y para eso hay que recordar que estamos en estado de emergencia y yo también he sugerido que se establezca el toque de queda en muchas más partes en el país a los efectos de que en esos horarios se hagan operaciones tenaza, captura y que pasen a la Fiscalía y al Poder Judicial, quienes resultan responsables. Ahora, la renuncia de Dina Boluarte, ¿cómo lo plantean en las agendas de distintos sectores en el interior del país fundamentalmente? ¿Es una salida a esta situación que estamos viviendo o va a venir una escalada mayor? Es un puente al precipicio, porque esa solicitud, en primer lugar, es, digamos, es inviable porque la Presidenta ha dicho que no va a renunciar y a mi juicio no debe renunciar. Tiene un mandato legítimo
su ascensión al poder ha sido respetando el orden constitucional. Y digo que es un puente al precipicio porque detrás de eso hay una jugada muy clara de los extremistas de izquierda, que es cambiar la mesa directiva, censurar la actual, recomponerla a los efectos de que la encabece un izquierdista radical, y entonces, caída la presidente, o renunciada, o que renuncie, dicho sea, para expresarme correctamente, si renuncia, asumiría el poder el nuevo líder o hombre o mujer del Congreso de la República. Y siendo de extrema izquierda, porque eso es lo que quieren, adelantarían las elecciones y convocarían a un Congreso regular y constituyente a la vez, a la venezolana, para establecer un castrochavismo de forma definitiva en Perú. De manera que no hay que caer en esas estratagemas de la oposición radical, y hay que estar firmes en todos los sentidos de la palabra, serenos pero firmes, haciendo el uso legítimo de la fuerza y de todos los instrumentos legales como la declaratoria de emergencia, todo lo que se pueda extenderla, porque esto va a durar, y el toque queda en los lugares donde más están escondidos. Ahora sabemos que están en Lima, entonces yo establecería el toque de queda en Lima, a los efectos de ir a buscarlos, sabemos perfectamente, y además la policía y el servicio de inteligencia tienen identificado por lo menos a 250, de lo que tengo entendido, 250 cabecillas de la violencia, proceder con el Ministerio Fiscal a detenerlos, a acusarlos, y que el Poder Judicial haga lo propio de forma inmediata. Aún así, el Congreso decida en los próximos días el adelanto de elecciones hacia el año 2023, tampoco calmaría toda esta situación de efervescencia que se está viviendo. En el fondo no, porque el adelanto de elecciones 2023, por más que sea diciembre, contiene una trampa, que es no permitir que se realicen al menos algunas reformas electorales a fin de evitar volver a las urnas con las mismas reglas de juego y con los mismos jueces, que son dos puntos importantes de las reformas. De manera que el Congreso hace bien en no ceder, pero claro, está el chantaje de la izquierda, lo sabemos, que para proceder a contar con los 87 votos, piden un adelanto de elecciones con características constituyentes, lo que no debe proceder bajo ninguna característica. Y además hay que resaltar que es un reconocimiento al final de los izquierdistas radicales de que toda convocatoria a una reforma constituyente o constitucional debe pasar por el Congreso, como lo hemos sostenido siempre, ¿no? Usted tiene mucha experiencia en el panorama internacional, como observador, como analista de política internacional, ha sido consultor también de organismos internacionales. ¿Ha tenido oportunidad de tener una experiencia similar a la peruana? ¿O esta se aleja de otras experiencias en donde usted estaba? A mí me tocó, bueno, yo he sido alto funcionario de Naciones Unidas durante 20 años, hasta hace 3 años, que me retiré 5 años antes de la fecha límite para recuperar mi libertad y poder opinar y escribir, lo que hago con recurrencia. El día de hoy he publicado un artículo en Columna de Comercio, fue la sentencia del Tribunal Constitucional de los rehabilitados. Esto me hace recordar a la crisis de Haití del 2001-2002 posiblemente. Yo estaba entonces acreditado ante el gobierno de México, de Cuba y de Haití. Y en la crisis de Haití se produjo un enorme vacío de poder, y hubo que hacer todos los esfuerzos para, desde Naciones Unidas, con una mesa de donantes, para restablecer algunas reglas de juego democráticas. Y después sobrevino, desgraciadamente, el
terremoto, en el cual también estuve involucrado, que fue una crisis humanitaria espectacular, coordinando acciones hacia Haití. No podría decir que es algo parecido. Yo no recuerdo en América Latina, salvo en Chile hace 3 o 4 años, cuya factura la siguen pagando, revueltas de iguales características, va a decir, contra un gobierno democrático. Lo que hemos observado en todos estos años en Venezuela, donde también he sido acreditado como delegado ante su gobierno, en la época de Maduro, y se me prohibió el ingreso, dicho sea de paso, no tiene las mismas características porque los levantamientos era contra un gobierno ilegítimo que justamente había convocado, desconociendo la autoridad electoral y destituyéndola, un Congreso Constituyente y habiendo parido una constitución totalitaria. De manera que no es la situación. Nosotros estamos prácticamente siendo uno de los últimos países que se resiste a esta red roja internacional. Todavía no han podido entrar ni entrarán en el caso del Uruguay porque vive una situación muy singular. Yo diría que el Perú se resiste pese a todo y la democracia no ha sucumbido. Es una de las frases o expresiones que he utilizado en mi columna de hoy. Ahora, el otro aspecto, doctor Javier González Olechea, es lo que usted mencionaba hace un instante, ¿no? Que el gobierno tiene que aplicar todos los mecanismos porque este problema va a tener un espacio de duración. La gran pregunta es, no sabemos qué tiempo va a durar, no sabemos cómo va a reaccionar la calle si de manera permanente, pero el gran tema que tiene el gobierno es encontrar soluciones. El gobierno no tiene interlocutores con quien conversar en el momento, muy por el contrario, tiene rechazo. Entonces, ¿cómo alcanzar eso? José, el problema está en que uno no puede conversar con quien dispara y con quien viola la ley y con quien incendia fábricas y quiere tomar instalaciones como efectivamente se han tomado aeropuertos. Entonces ahí no cabe diálogo. Primero se restablece el orden y después se busca quiénes son los interlocutores. Lo que pasa que parte también de la estrategia violentista es no, por más que acabo de ver una foto en un chat de distintas coordinadoras, entre comillas, es no tener una suerte de mesa de representación. Porque además, en caso que se presenten, en base a que nosotros podemos decir que lo que se acuerde allí, que yo me niego a dialogar con violentistas, va a ser respetado por la cantidad de gente que ha sido atraída, inclusive con dinero. Hemos visto videos donde se han reclutado y pagado a las personas para tomar las carreteras y venir a Lima. Yo creo que el gobierno está reaccionando tardíamente. Si hubiera tocado a mí estar en la situación de tomar decisiones, en cada macrorregión militar yo hubiera desplegado todas las tanquetas posibles y hubiera bloqueado el tránsito en las carreteras, bloqueado el paso de forma de que no lleguen a las capitales de provincias principales y que no lleguen a Lima. En caso extremo, inclusive, hubiese hecho uso de las escopetas, pero no para dispararle a las personas, sino a cada camión que lleva 8 llantas se le mete 3 balazos y se para la circulación. No tienen cómo transitar. Pero esto no tiene nada que ver con un proceso de militarización. No tiene nada que ver con un proceso de militarización porque lo que estamos viviendo es
una situación de emergencia en donde se faculta a las Fuerzas Armadas en virtud de un dispositivo constitucional expreso en auxilio a la policía para restablecer el orden. De manera que no es un proceso de militarización. Yo estuve a final de año fuera unos días y fui entrevistado por varios canales de televisión, 2 o 3 países, porque en el exterior se presentaba como que lo que había sucedido el 7 de diciembre era un golpe de Estado de la derecha cívico-militar, nada más ajeno a la verdad. Y actualmente está circulando en el exterior, porque me consultan también, las imágenes de Lima presentando como un gobierno represor. Y aquí lo que sabemos y lo que observamos son policías durmiendo en el suelo, que están pidiendo a gritos más protección. Hay situaciones que han sido desbordadas por la asimetría, por la cantidad de gente violentista y en marchas, con al frente un contingente muy pequeño de policías. Han quemado la sede del Poder Judicial en Puno, una estación de comunicaciones también, una comisaría, ni qué decir del oficial quemado dentro de un país, dentro de un patrullero. De manera que aquí no hay ninguna situación que podamos decir que es que el gobierno está haciendo un uso excesivo de la fuerza. Al contrario, considero que está demasiado cauto, midiendo hora a hora cada zona de conflicto, lo que hace, pero solamente desplazando a la policía. Y creo que es hora de que se vean a los militares en la calle. O sea, ¿qué es lo que en este caso, con la experiencia que usted tiene, se puede plantear? Un gobierno que ponga mano duro dentro de la legalidad. No es que sea A o B, Sino sino que el gobierno constitucional debe tomar medidas más eficaces, debe capturar a los violentistas, por ejemplo, en una mala interpretación de la autonomía universitaria, el rector de la UNI le ha abierto las puertas a las marchas o a los marchantes, y obviamente se van a cortar los violentistas. Bueno, esa propiedad del Estado. Ahí el sueldo del rector se lo pago yo, se lo pago usted. Las instalaciones las mantiene usted, las mantiene la audiencia, las mantengo yo. Y así también con otras posibles entidades educativas que los quieran acoger. Allí, por ejemplo, es bastante, digamos, racional plantearles o establecer un régimen de, vamos a decirlo así, de cercamiento. En la noche se les quita la luz, se les quita el suministro de agua, se les corta el suministro de agua, se cierra por afuera, se vaya por afuera de manera de que no salgan los cabecillas, que se rindan. Hay filmaciones, sabemos dónde están, o sea, la autoridad sabe dónde está, y entonces después de 3 o 4 días donde no entran alimentos y demás, van a tener que ceder. Evidentemente eso puede conllevar un cierto estallido, pero concentrado y cerrado, de manera que hay distintas maneras o distintas formas de abordar este problema. Yo no quiero decir que no existan demandas justas, por supuesto que existen demandas. Yo he escrito sobre las deficiencias estructurales y brechas que hay que cerrar y heridas que hay que cicatrizar, pero nada limita al uso de la violencia, y menos a herir y a matar por parte de los violentistas. Doctor Javier González. Y los terroristas que están infiltrados, evidentemente,
que están ahí adentro, ¿no? Los ponchos rojos bolivianos también, en fin. A esos habría que capturarlos al momento y ponerlos en un avión, y llevarlos a Yanangmay o a 4.000 metros de altura, y encerrarlos hasta que el juez disponga su situación definitiva. Muy bien, doctor Javier González Orlechea, como siempre muy agradecido por compartir esta comunicación, estas reflexiones a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, José. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.